Buenos días, ¿verdad? Otro miércoles, otra conversación. Otra vez estamos Max, Ale y yo. Y Max va a explicarnos de qué vamos a hablar porque a él se le ocurrió este tema. Él propuso esta reflexión. Yo seré el responsable de que esta conversación sea interesante o no. Bueno, a ver, les platicaba que hace año y medio que yo llegué al taller. Siempre me voy a acordar de esa conversación con vergüenza, pero al mismo tiempo como una Y en mi vida. Porque yo llegué a decirle a Vanessa que yo era el encargado de resolver la corrupción en México, ¿no? O sea, yo iba a acabar con la corrupción en México, iba a crear las grandes leyes que iban a acabar con uno de los grandes cánceres que tiene este país. Y pues si yo me hubiera seguido por ese camino, pues me hubiera muerto, porque pues mi vida hubiera sido siempre un fracaso, porque ni la corrupción se va a acabar, ni la respuesta que yo tenía para ese tema era la correcta, que era cambiar las leyes, cambiar las estructuras sin cambiar yo, ¿no? O sea, el camino que yo llevaba y el que tenía viviendo durante pues, los 15 años de profesión era: yo no tengo que cambiar, lo que tenemos que hacer es copiar modelos de otros países donde las cosas han funcionado. Y lo que platicábamos ahorita es que yo no me había dado cuenta que primero yo no me quería hacer responsable de cambiar yo. Y lo primero que no quería, de lo que no quería hacerme responsable era de mi arrogancia, ¿no? Sí. No me quería hacer responsable de la arrogancia de pensar que yo podía transformar las cosas de una manera tan cabrona que transformaran gente desde las leyes, desde el poder, desde las superestructuras del poder, cuando en realidad la única manera de transformar gente es uno a uno viéndose al espejo, ¿no? Bueno, mi transformación en el taller ha sido darme cuenta de que esto era una ilusión muy absurda, pero que sí se puede hacer algo, ¿no? Que sí se puede hacer algo, que es transformarme yo, entender que la arrogancia es un estorbo gigantesco, porque no te deja ver que no necesitas las grandes transformaciones para que tu vida sea útil, sino que puedes empezar uno a uno, transformar cosas concretas que te permitan ver que hay formas diferentes de hacer las cosas. Sí. Y todo este rollo empezó porque queríamos basar la clase no, en las conversaciones del taller del día de hoy, en dos series que nos gustaron mucho a todos, que son la serie de Rick Gervais, que es Afterlife, sí, de Netflix, y la otra serie de Netflix que es The Kominsky Method, ¿no? Que básicamente son personas que ya se rindieron a andarle llenando el ojo a todo mundo. Ajá. Son personas que, o sea, la hipótesis de estas dos series es cómo se vive sin querer agradarle a todo mundo. Cómo se vive, cómo sería mi vida si no tuviera que llenarle el ojo a cada persona que está cerca de mí. Y las series son muy refrescantes porque te dan ganas de vivir como esas personas. Sí. Te dan ganas de vivir como ellos, ya no gastando energía en tener que cumplir con las expectativas de todo mundo todo el tiempo, todo el día, a todas horas. Y eso es, creo que, un poco la transformación que yo he tenido en el taller, ¿no? O sea, mi arrogancia era mucho más el que me reconocieran y me aplaudieran como el gran güey que resolvió el pedo de la corrupción en México. O sea, mi arrogancia, escogí quizá el tema más irresolvible posible, más peligroso posible. O sea, en los años que me eché en el gobierno resolviendo casos, pues me amenazaron de muerte varias veces, me amenazaron de lastimarme a mí y a mi familia varias veces, etcétera. Y en mi arrogancia yo decía, qué chingón, esto quiere decir que soy... Estoy tocando. Necesito guardaespaldas. Estoy tocando las fibras sensibles y por lo tanto... Sí. Entonces, pues de eso se trata hoy, ¿no? Resolver un poco cómo sería nuestra vida, sí, cómo funcionaríamos si no gastáramos tanta energía queriendo ser lo que la gente cree que tenemos que ser todo el tiempo, ¿no? Sí.
A mí me viene a la cabeza qué padre hacer eso y como que me vienen a la cabeza todas las razones por las que no lo haces y te vas engañando en el tiempo, ¿no? Sí, me parece que es una manera muy buena de vivir, pero pues eso está fuera de la realidad porque yo tengo que tener un trabajo para ganar un dinero y entonces tengo que ser esta otra persona. Y entonces, por lo menos en mi vida, yo veo en muchas ocasiones cómo me hacía trampa para no tirarlo, rendirme y hacer exactamente yo todo el tiempo y generar esta otra persona que fuera cumpliendo con los requisitos de lo que tuviera que lograr en ese momento. Entonces, vestir esta fachada de lo que tuviera que ser, ¿no? De empresario, de banquero, de lo que sea, pero que cumpliera con los requisitos para que siguiera rodando la bola. Y no fue hasta hace poco que de repente dices, pues es que todo esto es una incongruencia, todo esto me hace sentir mal. Y en mi caso también acabó siendo, pues, se manifestaba hasta físicamente, ¿no? Entonces, de repente vas midiéndolo así, o por lo menos así lo iba haciendo yo, y te vas quitando de corazas y de fachadas que realmente pues nada más estorban. Lo que pasa es que el taller tiene identificada una característica muy específica en los seres humanos y es porque la identifiqué en mí. El taller está puesto sobre mi propia experiencia de transformación. Y es que yo, para mí pertenecer, o sea, para mí poder ser parte del todo, generalmente todo el tiempo, además, poder desempeñar adecuadamente en las conversaciones, ser inteligente y demostrarlo, ser capaz y demostrarlo, volverme sensible y poder exhibirlo, pero no tanto para que no se confunda con mi inteligencia. Como que hubo muchos años de mi vida en donde tuve que desempeñar, no necesariamente obligada, porque en mí hay una cualidad como muy desbordada de hacer cosas, me encanta estar creando cosas y resolviendo cosas y encontrando la explicación y buscando dónde se aplica. Y eso está bien si está bien encausado, pero es un desastre cuando se trata de pertenecer. O sea, cuando lo único que quieres es formar parte del grupo que en ese momento se ha validado como el grupo de la máxima expectativa, ¿no? Tuya. O sea, que tú dices, no, es que mi ideal sería poder codearme, relacionarme o viajar o estar o comer o salir o estudiar, incluso trabajar con este tipo de gente, ¿no? Y entonces todos tus ímpetus se ven dirigidos hacia voltear y ver comportamiento digno de ser copiado para poder entonces formar parte del grupo al que estás queriendo exigirte pertenecer. Y luego que se vuelva genuino para que te puedan aceptar sin condicionamientos. Eso quiere decir que no vaya a ser que se te vaya a salir la chingadera de que no estás copiando, no es tuyo, y entonces ahora tienes que invertir energía no nada más en pertenecer, sino en parecer que eres parte del grupo. Sí. Sin error. Entonces, cuando empecé a hacer el taller y tenía que encuerarme, esto quiere decir, o sea, transparentarme a los ojos de la gente a tal grado que yo fuera la única que no se engañara con mi retórica, o sea, que yo no cayera presa de mi propia trampa con mi discurso y mi forma de ver la realidad y mi manera de presentarme o manifestarme en ella, me volví cada vez más en autoobservación. Eso quiere decir que me cachaba todas las veces tratando de hacerlo y me exhibía, o sea, no me quedaba con esa madre, la ponía afuera y decía, ven, ya estoy aquí haciendo la mamá, qué arrogancia la mía, me voy a hincar. De ahí vienen un montón de ejercicios de tareas del taller, ¿no? Que hinquese en el banco, hinquese en el Superama, hinquese a la mitad de su clase, hinquese porque la única manera de recordarle al cuerpo que tú no eres ese ser arrogante, sino que tú eres producto de una humildad característica del alma, se vuelve muy emocionante. Cuando empiezo a recibir gente cada vez más, porque cuando son grupos chicos, que así empezó el taller, éramos 12, pues nos conocíamos un poco, ya teníamos un referente de estar más tiempo juntos y como que es más fácil volverse humilde en grupos de confianza. Pero luego el taller se hace enorme y tú tienes que estarte, o en mi caso yo, exhibiendo en el pizarrón todo el tiempo,
contando de dónde viene la idea de transformarme, cuántas veces he cometido errores en mi vida, cómo los identifiqué, dónde los acomodé, cómo te cachas, cómo se ve cuando te cachas y te justificas, cómo no quieres que se te vea en todos lados, igual hay grupos de confianza en donde prefieres exhibir tus errores más comúnmente, como en donde más te da miedo es donde más te tienes que atrever. Entonces, cuando de pronto un día llegas a hacer las paces con quien eres, eso quiere decir que te aceptas en tu totalidad, con todo el cúmulo de fracasos o deficiencias, incluso de los logros que crees que son logros, igual y no son, o tus virtudes o lo que sea, y te presentas ahí como un ser transformable, eso quiere decir que no puedes permanecer ni aunque insistas siendo la misma persona, naturalmente vas a cambiar y vas a poder avanzar. La necesidad de pertenecer o de ser aceptado o de recibir validación en los ojos del otro, llenarle los ojos al güey de enfrente, es porque tú de alguna manera reinterpretas su necesidad, la pones en ti y decides tú que tú tienes que desempeñar para ser amado. Como es un condicionamiento más viejo que la chingada ese, y yo creo que desde la prehistoria viene con el primer ser que se inventó y apareció con un par de papás, nos empezamos de pronto a confrontar con la idea de ¿para qué quiero que me acepten? O sea, ¿qué me van a dar o qué? Y eso que me den, ¿de qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a acomodar? ¿Qué va a provocar eso en mi vida? ¿Bienestar? ¿Me van a resolver una necesidad económica? ¿Eso me volverá un idiota con el tiempo? Porque entonces también ya no trabajar me vuelve un ser incapaz de crear más porque la necesidad ya no está ahí. Cuando yo creo por necesidad o creo porque es una necesidad del alma que me dice, oye, sirve gente, con lo que creas puedes atender a más almas. Como que nunca estamos todo el tiempo haciéndonos las preguntas. Lo que sí tenemos es un chingo de respuestas que ni son nuestras, porque como las preguntas no eran nuestras, son respuestas para llenarle el ojo al otro. Al final, lo único que acababa yo recibiendo en los salones de clase era gente que estaba tan increíblemente alejada de su esencia, tan desconectada de su necesidad por ser un humano, de su necesidad de amar genuinamente, de manera incondicional y generosa a cualquier otro ser que esté vivo, que regresarlos a entender que sí son bien buenas personas y que lo único que les pasó es que están medio perdidos en lo que se encuentran, pues, o sea, no es permanente el estado de perdición. Poder lograr que crean ese mensaje y que lo hagan suyo para que lo estén todo el tiempo cuestionando en sí mismos, ha sido un reto titánico. ¿Por qué? Porque entonces llega un Max en su origen inicial. Eso que les contó él es verdad, nada más que le falta el pedazo de la historia en donde cómo viene vestido, cómo se presenta. Asume que yo sé quién es él, por alguna razón extraña. Cuando apareció en el salón de clase, y no sé, como que yo no entendía quién era. Yo soy de Mazatlán, mi vida lo había visto, no sabía ni quién, qué chingas, no sabía ni que existía un puesto como ese. En mi cabeza hubiera sido una falacia que alguien hubiera inventado un puesto de ese tipo, ¿no? Y entonces, de repente, pues lo recibo como a cualquier persona porque él quiere ver si puede venir o no al taller, pero él decide evaluarme primero antes de tomar la decisión de si yo soy la maestra apta para darle clase al señor del ITAM. Entonces, en el caso de los dos presentes en esta conversación, ha sido el mismo ejemplo. O sea, las dos personas que hoy están aquí conversando con ustedes decidieron que yo era sujeto a ser evaluado. O sea, yo no podía ser esta provinciana, pues educada sepa la chingada dónde, a lo mejor con el apellido y el nombre y la referencia social correcta, pero pues eso no me daba ningún crédito hasta no tener una interacción más seria conmigo. Eso quiere decir que tendrían que hacerme todas las preguntas que ellos creían necesarias para que yo llenara los ojos suyos y entonces pudiera ser acreditada de manera adecuada para poder darles una clase de algo. Entonces, como ya yo he sido esa persona tantas veces en mi vida y decidí dejar de ser así porque me di hueva, entonces poderlos atender a ellos desde la ingenuidad. Los dejé aventarse solitos. Ajá, desde su ignorancia. Y me encantaba escucharlos porque nada más reconfirmaba cómo todos somos sujetos de cambio. O sea,
Yo fui Max millones de veces, yo fui Ale millones de veces, o yo he sido, si de arrogancia se trata, yo he sido muy, muy, muy triplemente arrogante. Entonces, cuando de pronto me pongo del otro lado, entiendo la necesidad que siente quien viene con la incertidumbre en el alma, sin saber a qué chingados viene, porque la verdad es que vienen como un poco a ciegas y tratando de encontrar una respuesta, una inquietud interna que pues aparentemente y en el mundo externo no tiene solución, o tiene solución en la superestructura que pues no atiende de uno a uno, y llegan aquí y lo único que pasa es que duran los primeros 20 minutos peleando y luego después empiezas a sentir calientito y dices, ay, no está tan mal, o sea, igual y este es un lugar de descanso, igual y voy a venir aquí no necesariamente a crear un doctorado en comprensión profunda, pero sí un espacio de reflexión personal, un lugar donde crecer no se ve tan mal, donde transformarse no se ve tan mal, donde cambiar de opinión no se ve tan mal. Entonces, como es tan ligero y al mismo tiempo es tan alentador, que dejar de sentir o estar próximo a la erosión se vuelve una posibilidad. O sea, no nada más a la propia yo de mí mismo, sino yo estar cerca de gente que siente lo mismo que siento yo y que de alguna manera en una fe ciega se meten todos juntos a un salón en donde pueden explorar ser quien les dé su chingada gana ser. Últimamente, ¿qué? Como estamos todos jodidos aquí adentro, ¿quién va a decir que está más jodido que el de al lado? Al final, estar jodido empieza a ser un asset. Como que de repente dices, ay, qué bueno que estoy jodido. O sea, qué emoción, porque lo jodido es arrodillarse y poder asumir posibilidad de transformación real. Porque dices, de las cenizas lo que resurja. ¿No? Si uno está tratando de mantenerse de pie, desguanzado, todo desarticulado, pero de pie, pues es esta pinche necesidad por estar fingiendo todo el tiempo que estamos bien para poder caber en el mundo de la gente que finge que está bien. O sea, al final es un fingimiento eterno, ¿no? Yo tenía una confusión permanente que era la confusión entre trascender y ser chingón, ¿no? O sea, era mi confusión permanente. O sea, a mí me habían enseñado desde chiquito, tú tienes que ser chingón. Y yo confundía eso con la necesidad que tenemos todos los seres humanos de trascender, de ir más allá de nosotros, ¿no? Entonces yo había construido mi vida en torno a la idea de ser chingón y eso era trascender. Hubo una conferencia que a mí me cambió la vida en ese momento. Ahora entiendo que la entendí perfectamente mal y ahora la entiendo bien. Fue una conferencia de Jack Dorsey, el inventor de Twitter, que vino un día a México y dio una conferencia. Y hay una lámina que tiene toda blanca con 4 frases. Porque lo que él decía es, la vida de los seres humanos tiene que tener un sentido, ¿no? Un sentido, por lo menos uno. Y ponía 4 cosas que le daban sentido a una vida, que yo en ese momento entendí perfectamente mal. Lo primero decía, paint a picture. O sea, tienes que tener claro en tu mente qué quieres ser tú en la vida, ¿no? Lo entendí muy mal. Yo lo entendía como... Presidente de la República. Exactamente. Un lugar concreto, con un cargo concreto, sí, etc. Luego, el segundo era make it personal. Y ese yo creo que fue el que menos entendí. O sea, porque lo que decía es, si tu misión en la vida no es personal, no es una misión, es una tarea, ¿no? El tercero era do whatever it takes. O sea, lo que él decía es, güey, lo que tengas que hacer. La gente que te tengas que quitar de encima, las cosas que tengas que cambiar de ti, tienes que hacerlas. Si no, ni es personal, ni es una misión de vida. Y el cuarto era do it now. O sea, no mañana, no pasado, no espérame tantito, sí, no, Vanessa, espérame, etc. En ese momento yo las entendí como, poca madre, esta es la receta para armar la misión, ¿no? De cada quien y la chingada. Y yo le puse una frase, voy a armar mi misión, y mi frase es cambiar la forma de hacer gobierno en México. Pero ahora entiendo que yo lo entendía como una misión típica, no para trascender, sino para ser chingón, para un día recibir un chingo de aplausos, y este güey nos vino a salvar, qué chingón qué chingón que llegó este güey a México a salvarnos del pedo, ¿no? Ahora la frase es muy parecida, pero se entiende totalmente diferente. Es, yo sí quiero cambiar la forma de hacer gobierno en México, pero para que haya más justicia y libertad. Y entonces ahora el paint a picture es, ahora me veo siendo alguien que sirve
una persona a la vez, un momento a la vez, una circunstancia a la vez. Make it personal, ahora ya entiendo que es pues desde mí primero, el do whatever it takes, ahora ya lo entiendo como, no es que tenga que matar a nadie, ni deshacerme de nadie, ni nada, simplemente tengo que hacer todo lo que se tenga que hacer, aunque implique un sacrificio para hacerlo, y ya entendí que no hay espérame, es ahorita, ¿no? O sea, el do it now es ahorita. Entonces, es muy curioso cómo la misma conferencia, con las mismas frases, con los mismos temas, hoy significan cosas completamente diferentes, porque antes confundía ser chingón con trascender. Es que ese paint the picture yo creo que es el clave. O sea, a mí también, yo también lo puedo ver en mi vida. Tú vas construyendo esta imagen de lo que deberías de ser. Sí. Ahí ya nada más esa frasecita suena de la chingada, ¿no? Porque ¿qué debería de yo ser? Ahí ya valió no, ¿qué soy? Madre. Pero vas construyendo esta persona. Oye, fuiste a los colegios correctos, tienes a los amigos correctos, trabajas en el lugar correcto. Pues lo que Vane dice que nosotros llegamos a cuestionarle cuando la conocimos, ¿no? Y tenemos nuestro checklist de que si cumples o no cumples. Y luego entonces, si cumples, entonces eres una persona deseable y entonces nos vamos a llevar. Curiosamente, todo eso es falso. Sí. Digamos, o por lo menos tienes bastante libertad de autor para ver si cumples o no cumples. En mi caso, hasta que yo no empecé a tirar todas esas historias a la basura, no me empecé a rendir. Sí. Y a vaciar, porque últimamente lo que yo he visto ahorita es, si yo me vacío de todas esas historias, sí puedo estar en el momento presente, sí puedo servir, sí puedo estar quieto, pero solo si me libero de todas esas opiniones. Lo que pasa es que al final, creo que el proceso para el género masculino es más complejo, porque el deber ser establecido con la expectativa en México para los hombres es una muy rigurosa. O sea, tiene que haber éxito, tiene que haber poder, tiene que haber dinero y tiene que haber una cohesión de esos tres factores para que se entiendan como trascendencia. O sea, tú tienes que dejar un legado tangible, económicamente comprobable. De macho alfa. Ajá, que diga qué chingón fue el güey y que ya viste todo lo que dejó cuando se murió. Mi pregunta siempre era, a lo largo del tiempo que la gente pasaba aquí queriendo trascender, que no va a trascender más que en su manera de servir a otros seres humanos, es, bueno, ok, está muy bien que tú trasciendas, pero ¿tú quieres ser feliz o no? Esa es la gran pregunta. Porque la pregunta, yo no entendía cuando venían y me daban toda esta cátedra, ustedes dos, de cómo le iban a hacer para trascender en sus vidas ejemplares. Bueno, está muy bien eso, pero tú quieres ser feliz, porque si tú quieres ser feliz, va a haber mucho de eso que hoy crees que te hace feliz, que no te hace feliz, te está matando, que vas a tener que dejar ir. Entonces, si a la frase esta de cambiar la forma de hacer gobierno en México, le ponemos cambiar la forma de gobernarme en México, entonces igual y en una de esas tienes un punto mucho más accesible a explorar, porque es como tú te gobiernes siendo mexicano y qué puedas poner en la mesa de los otros como una posibilidad de servicio y transformación, de comprensión, de acompañamiento, de respeto, silencios, en opinión y en juicios, lo que igual y pueda abrirte una puerta de absoluto bienestar, libertad, felicidad y quietud. Pero cambiar la forma de hacer gobierno en México, si no te incluye, digamos, y eres tú el gobernado por ti mismo, entonces llega un momento en donde se empieza a perder lo genuino y se empieza a perder lo auténtico de ti, porque lo empiezas a tornear otra vez a ese deber ser que inmediatamente aparece de la nada y te dice, no, pero que no te ibas a hacer un chingón, pues. O sea, que no nos ibas a enseñar qué agradecidos deberíamos de estar de que naciste. Entonces, cuando eso surge en tu cabeza con esta idea ególatra, con este discurso incesante de por qué las cosas se deben de hacer como ya está estipulado que se tienen que hacer, y eso ha comprobado en otros países y en otras culturas, que exitoso es eso para cualquier hombre, macho alfa, proveedor y quién sabe qué, que lejos de alentar, desalienta, porque entonces el número de modelos
con el que compararse es tan enorme que de pronto tienes que incluso de ahí sacar una media y decir, bueno, a estos güeyes de 5,270 billones de dólares, pues con esos no me puedo comparar, ya no me tocó esa fortuna, no es la, no, ya, no inventé Twitter, no soy el del Waze, no, esa madre no, ok. Bueno, entonces voy a 3 escalones abajo, ok, voy a medir con este, bueno, pero es que este ya le tocó porque era el negocio familiar, ¿no? Entonces en otros 2 escalones más abajo. Para cuando llegas a ti, tú ya eres un fracasado. O sea, tú estás empezando desde el fracaso, vienes desde la insuficiencia y desde la escasez. Escalar desde la insuficiencia a la suficiencia es imposible. Entonces, el chiste sería llegar a la conclusión inmediata de que ya soy suficiente. Mi creación es esta, yo soy Max, ya soy suficiente. Hola Vanessa, soy suficiente. Vengo a ver qué más puedo aprender. ¿Por qué? Porque desde la suficiencia todo suma. Desde la insuficiencia es merma. O sea, es puro reparar el pozo anterior, de la fractura anterior, de la deficiencia anterior. Cuando la mayoría de la gente entiende que ya es suficiente, que así como está toda madre, y que desde ahí crecer es una posibilidad. ¿Por qué? Porque hay un desdoblamiento natural de las posibilidades a disposición, no las que no tuviste, las que sí tienes. Entonces, creces para servir. ¿Por qué? Porque se te ocurren un montón de cosas que desde donde estás sí puedes hacer. No las que nunca vas a poder hacer porque naciste donde naciste. Entonces, cuando eso lo entiendes y por fin se vuelve eso una revelación, de pronto dejas de cuestionar el exterior y empiezas a cuestionarte tú. Entonces, dejas de hacer las preguntas adecuadas para afuera y empiezas a hacerlas para adentro. Y cuando las empiezas a hacer para adentro, como todas las respuestas tuyas sí las tienes, la composición del alma siempre es generosa y es la misma para todos los seres humanos, hay tanto contenido inexplorado ahí que hasta te asusta un poco de lo que realmente eres capaz de producir cuando estás quieto y te sientes libre. Bueno, pero la libertad solo viene de liberarse o deshacerse de esa necesidad de aprobación de los demás. Es que justo creo que la frase más lapidaria en mi mente permanentemente es no soy suficiente. O sea, y tengo que hacer cosas para ser suficiente hoy. Y ya mañana ya no contaron las de ayer. ¿No? Y tengo que hacer nuevas. Y entonces, puta, ese creo que para mí ese ha sido el lastre más grande. Impuesto por mí, ¿no? Ya no le voy a echar la culpa a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. O sea, impuesto por mí. Yo solito me impuse permanentemente esta idea de no soy suficiente y tengo que estudiar más, tengo que buscar la misión más pinche grande que pueda haber en el mundo. Acabar con la corrupción en México. A huevo, cabrón. ¿No? O sea, ¡fórmese! Es como una forma de autosabotearme porque nunca va a ser posible, ¿no? Y nunca voy a ser suficiente para que eso suceda. Como la gran transformación que estoy tratando de hacer es quitarme el no soy suficiente y transformarlo por ya soy suficiente. Y entonces ya no tengo que tener la gran misión externa. Sí, no. ¿No? Ya puedo tener misiones concretas, específicas, de trascendencia humana, con personas, etcétera. Porque ya no necesito la gran medalla que un día me va a poner en un libro de historia para que nadie va a leer. Ser recordado y que nadie va a leer. Que nadie va a leer. ¿No? Es que ese tema de la suficiencia, yo también peco de ahí. Pero donde me hago trampa es ¿quién mide? O sea, porque yo hago todo esto para que alguien me acepte, para que alguien me valore, para que alguien me dé la palomita. Y entonces eso me va a hacer siempre un esclavo, un mendigo para recibir esa validación externa que la tengo en mí. Entonces ese como brinco, cuando dices, oye, pues ya yo soy suficiente, yo no necesito que me quieran, yo me quiero querer, pues de repente pues, yo me voy a encargar de aquí adentro y de ahí pues eso me va a dar la plataforma para hacer ya todo. O sea, yo lo tengo en mí para hacerlo. Y lo que, como platicábamos antes de empezar a grabar, da mucho miedo que de repente te excluyan de un club o te saquen de un club. Sí. Llámalo lo que tú quieras, ¿no? El negocio correcto, los amigos correctos, inclusive la familia correcta. Pero ese miedo a sentirte desamparado o solo, pues acaba siendo
el desprendimiento ya final de todo esto. Pero está muy cagado porque a mí lo que me pasó es que yo me estaba empezando a quitar a las figuras paternas y a los calificadores de todo el día y no me estaba dando cuenta que estaba convirtiendo a Vanessa en la nueva calificadora, en la nueva maestra que avalaba o no avalaba Sí, si vas bien o no vas bien. Y entonces en lugar de tomar sus regaños como una guía, eran una mala calificación. Sí. Eran la Lo voy a nueva... hacer mejor. Exactamente, Sí. la nueva maestra que me ponía el 7 que no era suficiente y que me hacía ver como insuficiente. O sea, de ese grado era mi necesidad de tener una calificación permanente todos los días, que cuando finalmente se me abre la oportunidad de que alguien me diga la neta y me ponga en un camino adecuado, en lugar de tomarlo así, rápido ya lo estaba convirtiendo en la nueva calificadora de mi vida. Lo que pasa es que ahí la trampa es muy sigilosa, porque ustedes hacen esclavos a sus calificadores. Eso quiere decir que se vuelven el victimario del calificador, parecería al revés. Pero cuando tú tomas a alguien y lo vuelves tu evaluador, lo acabas de someter a tu búsqueda de aceptación. Eso quiere decir, ese evaluador se tiene que ver obligado por tu desempeño a aceptarte de manera regular. Tienes que tener contacto con esa persona, le tienes que explicar qué bien vas, tienes que volverte otra vez arrogante y decirle, mira, es que he hecho todo esto y he cambiado todo esto y me he dado cuenta de... Entonces, parecería que ahora tienes que formular las preguntas introspectivas o reflexivas o adecuadas para que el calificador nuevo te diga qué bien vas en tu búsqueda. Lo que me acuerdo que fue la respuesta a esa pregunta, porque esa pregunta que hizo Max ahorita, bueno, eso fue una pregunta en un momento, en una clase, y explicó que ahora ya no andaba buscando que lo aceptara gente afuera, sí, sus grandes maestros ya no, ahora era yo, la voz interna, que o lo reprobaba o lo aprobaba. Y entonces me acuerdo que mi observación fue, cabrón, ya esté responsable tú. O sea, deja de estar trayendo gente a tu pinche vida para que te califique, que no la necesitas, contigo tienes suficiente. Nadie sabe en realidad lo que estás haciendo más que tú eres el que vives contigo todo el día. Yo no, yo solo soy sujeto de lo que tú me cuentas y normalmente y en mi experiencia yo ya no le creo a nadie nada. Entonces, como que me pasa que hoy que veo cuánta gente responsable hemos logrado acompañarnos dentro de estas clases, donde cada quien se hace cargo de sus propias fallas, se vuelve autorreflexivo, se vuelve muy profundo en observación, muy cercano, se vuelve implacable en la persecución diaria de sí mismo, que llega un punto en donde ya en realidad no necesitas más que la compañía, o sea, necesitas alrededor tuyo a un grupo de gente que haga lo mismo consigo mismos y se siente calientito en el corazón poder estar al lado de otro güey jodido preguntándose cosas. Es que justo creo que cuando, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo vi Afterlife y cuando vi la de The Kominsky Method, lo primero que vi en Rick Gervais es, pues claro, solo un Rick Gervais en Inglaterra podría vivir así, valiéndole madre toda. Sería imposible, ¿no? O sea, lo primero que yo pensaba es, no, es imposible vivir valiéndote madre todo lo que opine cualquier persona de lo que... Pero de pronto dices, pues igual y no es imposible, porque es la única manera en la que te haces, como dices, absolutamente responsable de todo, porque ya no le andas endosando a otros el que califiquen cada cosa que haces, ¿no? Y entonces no hay de otra, o sea, la palabra clave yo creo ahí es la responsabilidad personal. A partir de que le quitas a todo mundo la característica de evaluador de tu vida, no te queda de otra más que hacerte responsable tú. No te queda de otra. Y yo creo que ese es el miedo interno más cabrón, ¿no? Lo que pasa es que una vez que lo logras, o sea, una vez que tú te vuelves responsable de ti, ya no tienes justificación de nada. No le puedes echar la culpa a nadie. Ya nadie puede ser ojete, ni estar resentido, ni ser rencoroso, ni eso te puede haber afectado de ninguna manera, porque pues al final estás tú contigo, que es como te vas a morir. O sea, tú contigo y toda tu historia personal y tus experiencias. Cuando ya no le pones a otros para cargar en la espalda la responsabilidad de completar lo que a ti te hace falta,
ya nadie tiene esa tarea más que tú. Entonces, ¿ya para qué quieres que te acepten? ¿Para qué quieres que te validen? ¿Para qué quieres que te reconozcan si tú te vas a hacer cargo de ti? Solamente somos capaces de hacer eso, o sea, cargarle al otro la responsabilidad o recargarnos en el otro o obligarlo a cargarnos, cuando esa persona tiene algún título de calificador o calificado en tu vida, o si no, ¿para qué lo quieres? Como el chiste sería querer a la gente porque la quieren querer, no porque les sirva para nada. Entonces, cuando yo ya dejo de usar a otros, o sea, no son objetos de amor míos, tengo la facultad de amarlos, indistintamente de qué papel representen en mi vida, entonces yo soy un ser humano responsable. Eso quiere decir que ya no tengo capacidad ni de odiar a nadie, que es lo que hablábamos en la conversación pasada. ¿Por qué? Porque no sirve para nada en mi vida esa persona. No la voy a usar, la voy a querer y luego ya, y no pasa nada. Y si es buen pedo, que bien, no pasa nada. Es su problema porque al final será su vida y tendrá la necesidad de responsabilizarse de ella y de cargarse y completarse a sí mismo. Entonces, cuando sueltan gente y dejan de volverlos, aunque parezca medio victimoso, sus calificadores, es porque yo, de alguna manera muy puntual, y es una idea que no se manifiesta en todos lados de manera evidente, es que yo someto para someter. O sea, yo me someto para someter gente. Y entonces voy y me pongo de rodillas enfrente de ti y te digo, por favor, Max, califícame, con la única intención, me estoy sometiendo a ti, para poder después yo pararme y someterte a ti. Entonces, cuando yo me someto para someter, que es la pinche manipulación más antigua que se ha puesto sobre la tierra, es cuando yo adulo al otro para poderlo someter después. ¿Por qué? Pues porque cualquier gente que esté desesperada por recibir aceptación es altamente manipulable. ¿Sí me explico? Pero muy altamente manipulable. Entonces, ¿por qué queremos ponernos en el lugar del güey manipulado cuando estoy pidiendo a gritos, por favor, manipúlame? Por favor, te lo pido, pues no tengo nada más que hacer, por favor, manipúlame. No quiero tomar responsabilidad en mi decisión, manipúlame para accionar y luego entonces echarte la culpa a ti. Pues que suena muy elegante, pues. Pero al final es un desastre porque acabas otra vez tú valiendo madre, sintiendo aislamiento, no perteneciendo a nada, porque todo era una falacia. Porque todo viene desde un ser incompleto, viene desde la insuficiencia, en donde yo creo que yo no soy capaz de hacerlo sin ti. No, mira, si te cagaste la vida solo, también te la puedes no cagar. Todo es posible. Bueno, el chiste sería nada más primero asumir que la vida que traigo toda cagada es por mi culpa. Y que es una decisión y puedo decidir diferente. Claro. Entonces, así como... ¿Puedo parar? Pues, sí, como decía Max. Entonces, así como yo te estoy sometiendo o yo me estoy sometiendo a ti para que después tú te sometas, sí, y me continúes calificando. Ajá. Y continúe este ciclo interminable, pues mejor paro. Mejor me enfoco en volverme autosuficiente, sí, en amor, respeto, valía. Y pues de ahí puedo crecer y de ahí puedo acompañar. No peso. No pesas, es ligero. Y entonces cambia el parámetro de éxito, ¿no? Porque sí, ya no tienes que ser ese macho alfa que logró las grandes cosas y tiene los grandes títulos y tiene el despacho lleno de trofeos, fotos con presidentes y títulos nobiliarios y la chingada y cualquier cantidad de reconocimientos a su gran desempeño, sino que ahora, Ale me dio la clave antes de empezar la conversación, me decía, ahora más bien tu parámetro de éxito es cuánta gente te creyó tu nueva forma de ver las cosas, ¿no? O sea, más que cuántas cosas cambiaste, cuánta gente te creyó y se convenció contigo y quiere trabajar contigo en eso, en esa nueva forma. Entonces, llevo toda la conversación pensando en esa frase que me dio al principio, que es, el nuevo parámetro de éxito es ese, el nuevo parámetro de éxito es cuánta gente transformaste en el camino, se sumó a este proyecto convencida y tiene ganas de cambiar las cosas y hacer las cosas diferentes. Sí. Y ahí es un parámetro de éxito mucho más humano, ¿no? No, pero sabes que es exponencial, porque además, así como tú sientes que tuviste un impacto positivo con ellos lo tienen contigo, entonces, y en turno ellos lo tienen con su gente.
Y lo van a querer replicar Así en es. otros, ¿no? Entonces, es bien padre porque es una transformación acompañada, pero con el puro afán de crecer. No es un suma cero. Sí, Entonces, yo lo veo con la gente que hoy día llamo mis socios, y es muy feliz, porque ya nadie está usando a nadie, simplemente nos estamos acompañando y de ahí crecen cosas. Es fantástico. Es que al final de cuentas, y podemos resumir esta conversación en eso, es que estamos aquí para servir. O sea, existimos solo para servir. Y nuestra única misión en la vida es poder acompañar a otros en su aprendizaje y transformación para a su vez servir. Entonces, si llegamos primero, digamos, a la fiesta, no es necesario que si llegaste primero te acabes todo lo que hay para compartir. Simplemente es que hagas lo mejor que puedes con el pedazo que te tocó y desde ahí puedas enseñarle a otros cómo le pueden hacer mejor con el pedazo que a ellos les tocó, que no es el mismo pedazo. Entonces, cuando sí entendemos que ya somos suficientes porque nuestro espacio es irrepetible, quiere decir, el espacio de Max es irrepetible, el espacio de Ale es irrepetible y entre ellos no son iguales. El espacio de Max solo puede accesarlo Max, solo puede transformarlo Max y solo Max puede servir desde ese espacio con la capacidad que tiene de hacerlo, con las herramientas que le dieron a él. Ale tiene la misma posibilidad, yo tengo la misma posibilidad. Eso no quiere decir que yo desde mi espacio personal, Ale el suyo y Max el suyo, no podamos acompañarnos sentados en estas 3 sillas y crear un espacio nuevo. Bueno, este espacio está diseñado para servir, no está diseñado para ninguna otra cosa. Entonces, si esto lo hubiéramos planteado desde otro lugar de éxito, ya estaríamos, ustedes estarían oyendo publicidad de calzones, estaríamos diciendo qué café nos estamos tomando, estaríamos puestos en video con un montón de banners que aparecerían por ahí. ¿Por qué? Pues porque nuestro nivel de concepción o de idealización del éxito sería una chaférrima. Estamos para servirnos, para que cuando la voz nuestra surja, alguien se sienta rescatado, acompañado, entendido, sienta que le sobaron el alma. No sé si me explico. Estamos aquí solo para eso y luego ya nos vamos a morir. Y por eso es una conversación y no una cátedra, ¿no? Ajá. Es decir, porque a mí lo que me ha pasado en estas conversaciones es que yo traía una idea de lo que iba a decir, porque así estoy entrenado, o sea, estoy entrenado a venir a dar una conferencia. Sí. Y casi nunca dije lo que venía a decir y acabé diciendo otra cosa que salió mucho más auténtica y que me sirvió más a mí primero, ¿no? Y pues con la esperanza de que a alguien más le haya hecho clic, ¿no? Así es. Y entonces cada vez se vuelve menos necesario el modelo que yo tenía de éxito anterior. O sea, sigo creyendo que quiero un día ser un gran servidor público. Sí. Pero ahora ya lo entiendo de una manera diferente. Pues o sea, primero sí, vas a ser uno gobernado para luego poder gobernar. Esa es la idea, ¿no? Sí. Oigan, pues gracias por venir a oírnos. Qué emoción. Nos da gusto venir a grabarle chingaderas. Nos da emoción que sea miércoles. Bueno, les mandamos besos. Se despiden mis colegas grabadores. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Besos a todos. Nos oímos la semana que entra. Chao, bye.